Bueno, muy buenos días, compañeros docentes. Mi nombre es Marco Castillo, como ya lo han dicho, y hoy vamos a tener una primera parte sobre el tema de la mediación pedagógica y la mediación tecnológica. La primera cosa que tenemos que hacernos como planteamiento es qué es la mediación. Y cuando hablamos de mediación tenemos que entender a la mediación como un proceso que sirve para animar, que sirve para orientar, que sirve para continuar y facilitar una situación. El otro aspecto de la mediación pedagógica es que es un estilo de interacción educativa no frontal. Contrario, digamos, al modelo educativo que es muy lineal, muy frontal, la mediación pedagógica no es una situación educativa frontal, mucho menos una posición impuesta. Realmente lo que busca la mediación pedagógica es animar, es orientar, es continuar, es facilitar una situación. Entendiéndose eso como algo que, aunque sí es intencionado, sí es consciente, sí es significativa y trascendente, no se le impone al estudiante. Eso es un tema complejo porque muchísimas veces pecamos como docentes en nuestra angustia y nuestro deseo de poder hacer un proceso educativo que sea cada vez más continuo, que sea, que tenga resultados, que esa es una palabra, resultados. No caemos en la cuenta que estamos presionando y no estamos facilitando procesos. El otro aspecto de la mediación pedagógica es que la mediación pedagógica es un acto recíproco. ¿Qué significa esto? Es un acto entre personas, la persona del estudiante y la persona del maestro. Y por otro lado es un acto entonces entre dos personas que comparten una experiencia de aprendizaje. ¿Qué significa compartir una experiencia de aprendizaje? Significa fundamentalmente que ambos aprenden en la interacción educativa, aprenden entre esa relación que tiene estudiante-maestro y maestro-estudiante. La mediación pedagógica tiene una serie de bases epistemológicas que tenemos que tener bien presentes. El docente en su práctica pedagógica la realiza en múltiples contextos. Pensar que el contexto del aula es el único contexto sería limitar el planteamiento de la educación y suscribirla a un espacio en específico. Hay que entender que la educación es mucho más que un espacio en específico, que un salón de clases, y que esos múltiples contextos en donde el docente enseña saberes y donde desarrolla su acción mediadora, se produce en un proceso reflexivo de construcción de conocimiento y de reconstrucción de conocimiento. ¿Qué significa construcción y reconstrucción de conocimiento? Significa que el acto educativo es un proceso constante, permanente, donde el estudiante y el docente van creando y recreando el conocimiento y produciendo y reproduciendo el conocimiento. Significa que el conocimiento no es un aspecto dado, terminado, concluido, sino es un aspecto que se va desarrollando y se va reformando y se va transformando. Un saber pedagógico que significa que son esos conocimientos construidos de manera formal e informal por docentes, como pueden ser los valores, como pueden ser las ideologías, como pueden ser las actitudes, como pueden ser las prácticas docentes, lo que va emergiendo una interacción personal e institucional entre el estudiante y la institución a la que pertenece, en este caso la Universidad Galileo, entre el maestro y la institución a la que pertenece, y entre el maestro y el docente, y el estudiante y el estudiante y el docente. Y esa interacción genera un efecto de evolución, un efecto de progresión que va estructurando, desestructurando, reestructurando, reconociendo y desconociendo prácticas que tienen que modificarse, pero que finalmente permanecen constantemente en la vida. Mediar es entonces un proceso continuo, permanente, de interacción entre el estudiante y el docente y entre el docente y el estudiante, para poder hacer una
una síntesis de lo que es la mediación pedagógica. Esta definición de la mediación pedagógica tiene 3 aspectos que son fundamentales a los que le vamos a llamar saberes. El primer aspecto es lo cognitivo. Evidentemente, el estudiante tiene que aprender conceptos, tiene que tener formas o instancias sobre el saber, sobre aspectos que son formales y hasta cierto punto diríamos aspectos que son informales, pero que fundamentalmente están escolarizados. Están encuadrados en un marco referencial curricular, en un marco de propuesta educativa, y esos saberes formales, estandarizados, escolarizados también, es a lo que le llamamos los saberes cognitivos. El otro aspecto de los saberes son los afectivos. Evidentemente en el acto educativo hay sentimientos, hay afectos y hay valores. Y eso es interesante porque el maestro en su acción educativa entra con todo, no solo con lo cognitivo, sino finalmente cuando desarrolla su acto educativo con los estudiantes, también pone sus sentimientos, pone sus afectos y sus valores, y de una u otra manera construye identidades y formas de desarrollar una educación basada en unos principios, valores y afectos que están implicados en la acción educativa. Y finalmente el proceso que vamos a llamar procesual, que es ese saber de flujos de interacción, de construcción y reconstrucción y de reconocimiento permanente del proceso educativo. ¿Cuáles serían entonces los fundamentos teóricos que daríamos a esta propuesta de mediación pedagógica? Y vamos a hablar fundamentalmente de lo que se llama el interaccionismo simbólico. ¿Y qué significa interaccionismo simbólico? Pues es un proceso de asignación de significados. Evidentemente lo que hacemos cuando hacemos educación es significancia, es sentido. Y de una u otra manera esos significados que se dan en el lenguaje oral o en el comportamiento de las personas, de una u otra manera explica el proceso de asignación de esas significancias que tiene la educación, sustentándose por los siguientes principios. Un primer principio es la capacidad de pensamiento. Las personas son consideradas como sujetos reflexivos, y esto es muy interesante porque cuando uno hace un proceso educativo, no es un proceso plano, sino es un proceso donde usted tiene plena conciencia como docente que tiene personas que están del otro lado o que están compartiendo con usted. Entonces, sujetos que son reflexivos, sujetos que interactúan, que componen la organización social, que integran un núcleo, un círculo social o una organización o una institución. En este caso, el grupo de muchachos o de chicos que integran el grupo escolar en el que estamos trabajando, el grupo con el que estamos desarrollando nuestra cátedra, son sujetos que de una manera tienen procesos reflexivos y actúan reflexivamente. La capacidad de pensamientos y la facultad para actuar con reflexión. Dentro del saber pedagógico, el docente debe reflexionar y debe interactuar en sus prácticas y de una u otra manera ese proceso personal se va a ir relacionando con los niveles y las posibilidades de desarrollo pensante. Esto es también interesante porque lo que estamos hablando es que tenemos que ir teniendo claro que la construcción del conocimiento a nivel del interaccionismo simbólico nos está desarrollando esta capacidad que vamos a llamar pensamiento. El pensamiento interacción. El interaccionismo simbólico se centra en una forma de interacción social, a la cual le vamos a llamar socialización. Y eso hay que tener también presente al momento de desarrollar nuestro proceso educativo. Entendida como ese proceso de
dinámico donde el actor forma y se adapta la información a sus necesidades. O sea, este elemento que para mí es fundamental, donde el docente tiene que desarrollar un proceso cognitivo, entendiendo claramente que debe ser un proceso adaptativo al tipo de pensamiento y a la forma de adaptación que uno tiene a la información que está recibiendo, pero fundamentalmente la conciencia que tiene el maestro hacia las necesidades que el estudiante está presentando. Miren que eso es un elemento valioso, porque muchísimas veces se nos olvida que detrás del monitor o detrás de un grupo de muchachos lo que tenemos son personas que también tienen necesidades y que tienen intereses y que están pensando cómo puede desarrollarse un proceso educativo. Entonces, la importancia del pensamiento para los interaccionistas es que ese pensamiento refleja en su concepción por objetos establecidos 3 tipos de aspectos: los aspectos físicos, los aspectos sociales y los aspectos abstractos. Significa que los físicos son todo lo que está dentro de nuestra corporalidad, los sociales, que es todas estas relaciones, interrelaciones con grupos, y los abstractos son aquellos aspectos valorativos que están dentro de ese campo del pensamiento, que no necesariamente son manifiestos en una situación física concreta. La interacción es un componente de socialización que se revela en la construcción del saber pedagógico y que de una u otra manera lo que está permitiendo es cómo se debe de desarrollar ese acto de transmisión y consolidación del conocimiento. Y el tercer aspecto que es importante es el aprendizaje de significados y símbolos. Aquí estamos entrando ya a un campo mucho más, digamos, simbólico, donde el interaccionismo lo que le está dando es un significado causal a la interacción social. ¿Qué significa? La preocupación central, de una u otra manera, es en las personas que aprenden durante la interacción y la socialización. Vean esto que es interesante. La preocupación central del proceso de enseñanza-aprendizaje se va a concretar en esas personas que están aprendiendo y en su interacción con el docente y con otros estudiantes, y la socialización que se hace del proceso educativo. Y ahí juega un papel importante los signos, que significan algo por sí mismos, los símbolos, que son esos objetos sociales que se usan para representar o significar o ocupar el lugar de cualquier cosa que las personas acuerden representar. Y esto es bien interesante porque los signos y los símbolos representan no solamente un aspecto, digamos, concreto o abstracto, según sea el caso, sino representan también lo que culturalmente es admitido en ese proceso de interacción social. Y hay ciertos valores y actitudes y comportamientos que son admitidos socialmente y que a veces se olvida y pareciera que el mundo va por una dimensión y la realidad educativa va por otra. Y el ejercicio es cómo ubicamos ese mundo exterior donde el estudiante pasa gran parte de su tiempo con este mundo académico que de una u otra manera se fusiona en un proceso simbólico que tiene sentido. Y aquí uso un concepto que es importante y es el concepto de sentido, como puede ser el sentido de la educación o el propio sentido de la vida misma. Los signos entonces ocupan un lugar importante. Y tenemos que recordar siempre que los docentes viven en un mundo de intercambios, en un mundo de interacciones y fundamentalmente en un mundo de símbolos. Y de igual manera los estudiantes viven en este mundo de intercambios, en este mundo de interacciones y en este mundo de símbolos. ¿Por qué hemos estado hablando de este concepto que me parece fundamental? Hemos estado hablando de este concepto del interaccionismo simbólico porque muchísimas veces no se analiza sobre estos aspectos. Y pareciera que el proceso o el acto educativo es un acto plano, donde no hay relacionamientos y donde no hay redes de
conexión, no solamente simbólica, sino también de valores y actitudes que están implicadas en un aspecto educativo que supera el mero intercambio de conocimientos. Y esto es interesante porque el maestro debe ocupar una posición más activa en el proceso educativo, pero una posición más consciente de lo que significa educación dentro de un contexto de interaccionismo simbólico. El siguiente aspecto es la acción de la interacción. La influencia de los significados y de los símbolos en esa interacción humana, de dónde se distingue la conducta encubierta o descubierta. La primera es ese proceso de pensamiento que implica símbolos y significados, que es esa conducta a veces encubierta que no la vemos fácilmente. Y la segunda es la conducta real de un actor, la mayoría de las acciones humanas que implican ambos niveles, conductas encubiertas y conductas no descubiertas, cosas que sí las podemos ver y notar en nuestros estudiantes, pero hay una cantidad de procesos encubiertos que no los entendemos y que no los vemos fácilmente. La mayoría de esas acciones humanas implican ambas conductas. El docente evidencia esas ambas conductas y manifestándolo en lo que dice y lo que hace. Nosotros como docentes también hacemos muchas acciones que están encubiertas, que en currículo le llamaríamos el currículum oculto, digamos que no lo manifestamos, no lo decimos, pero que en nuestro actuar lo hacemos. Y que no se nota, que es sutil, pero que tiene de una u otra manera una implicancia, porque también nuestros valores, actitudes y nuestro posicionamiento sobre la educación, pero sobre la vida misma, están también interaccionándose constantemente. Y son esos comportamientos encubiertos que no siempre los planteamos con mucha claridad. De igual manera, los comportamientos descubiertos, que son los que más se manifiestan y son los que la gente, digamos, más conoce de nosotros. Pero miren qué interesante, porque lo que estamos hablando aquí es que el docente actúa con todo lo que es. Y que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es un proceso plano, como lo he repetido varias veces, sino es un proceso al que le denominaríamos un proceso complejo, donde hay una serie de factores, donde el factor humano es fundamental. Y por último, la elección. De las acciones que van a emprender, muchas veces se aceptan significados y símbolos que vienen de fuera, que recibimos de fuera, interpretando la situación y formando nuevos significados. El estudiante recibe de nosotros todo este torrente de conocimientos, de acciones humanas, y él captura esa información y esos valores, actitudes y simbologías a través del lenguaje y las hace suyas, y de una u otra manera hace un proceso reflexivo, el cual se genera un proceso al que le vamos a llamar interpretación. Entendiendo la interpretación como ese proceso de adaptación al lenguaje simbólico que el estudiante tiene y al entendimiento que él está teniendo sobre el concepto que estamos desarrollando. Es interesante esto porque lo que nos está diciendo es que finalmente mucho de lo que nosotros trabajamos no necesariamente llega de forma exacta al estudiante, sino que el estudiante lo recibe y lo procesa a sí mismo y lo va ubicando dentro de su categorización y su escala de valores y actitudes y de visión del mundo, pero también sobre la capacidad del lenguaje que tiene. Por eso un autor decía que nuestro mundo se suscribe a la capacidad de lenguaje que tenemos. O sea, que nuestro mundo llega hasta donde el lenguaje que tenemos. De ahí que es importante que el estudiante desarrolle una cantidad de procesos lingüísticos, y no solamente lingüísticos, sino conceptuales, que le permitan tener algo que se llama amplitud de marco de cosmovisión. Un marco cosmovisional que le permita al estudiante tener un marco de referencia mucho más amplio para poder entender las cosas que estamos planteando
o las cosas que se están interaccionando a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el interaccionista, atribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje una alta autonomía que deja a los actores a que tomen elecciones y que sean independientes, pero fundamentalmente que sean particulares. ¿Qué significa? Que bajo este enfoque del interaccionismo simbólico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que entender que tenemos que reconocer una alta autonomía del estudiante, de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo la independencia que pueda tener de tomar las decisiones y de capturar la información que nosotros transferimos también a ellos desde su propia dinámica de vida. Esto, tratando de concluir, lo que nos está tratando de plantear es que el centro del esquema intelectual que los interaccionistas plantean es el sí mismo, es la propia persona, es el individuo. Digamos que todo esto es muy filosófico, pero en materia educativa es fundamental porque también uno puede comprender cómo funcionan las interacciones y cómo el individuo construye y reconstruye el conocimiento, y que un proceso educativo no es un proceso plano en el que tendríamos que olvidarnos de que estos procesos internos, manifiestos y no manifiestos, como lo decíamos anteriormente, se dan. Todos los procesos y todos los acontecimientos sociológicos se resuelven alrededor de este eje que es la misma persona, el sí mismo. Ese sí mismo que significa que es esa capacidad de vernos tal como nos percibimos en cualquier otro objeto social. Y somos ese sí mismo que nos permite entendernos cómo somos, como estudiantes o como docentes, en cualquier espacio y en cualquier proceso social que desarrollamos. Y en este sentido, el proceso social educativo, que también es un proceso altamente dinámico, pero que también es un proceso en sí mismo, para muchos sí mismos que van construyéndose, interaccionando e interactuando, como son los estudiantes y los docentes. Bueno, hemos ido analizando una serie de aspectos que han ido desde la definición conceptual de lo que es la mediación pedagógica y digamos cuáles han sido como los elementos también situados dentro de la mediación y los procesos mediativos que se deben de dar en el acto educativo, hasta el proceso del interaccionismo simbólico. Pero ahora vamos a hablar de un elemento que es fundamental, y es la mediación tecnológica. ¿Qué significa mediación tecnológica? Fundamentalmente corresponden a esas características físicas y técnicas de los diferentes medios de comunicación. De ahí que la mediación pedagógica también tiene que ver con la comunicación. Lo que estamos haciendo ahorita a través de este sistema, digamos, de comunicación con apoyo de la tecnología, también está implicado dentro de un concepto de mediación pedagógica, que también tiene un referente en la mediación tecnológica. Y esos diferentes medios de comunicación, como son las cámaras, como son las pantallas, como son la presentación que tengo, el PowerPoint, todo esto interactúa y responde a medios de comunicación que facilitan el proceso educativo. Se espera entonces que la comunicación educativa aporte a la docencia elementos de conceptos y prácticas pedagógicas comunicacionales que de una u otra manera renuevan los procesos dialógicos para un manejo del lenguaje y el uso de un medio adecuado. Miren que es interesante porque lo que estamos hablando aquí, que se esperaría que todos estos recursos tecnológicos que hoy disponemos, de una u otra manera nos faciliten no solamente elementos conceptuales, sino también prácticos, para hacer más fácil y más accesible y más cercano el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que mediar tecnológicamente significa utilizar todos estos recursos de la comunicación para hacer más fácil el proceso educativo, para poder de una u otra manera este proceso de comunicación educativa hacerlo más eficiente y sobre todo mucho más efectivo. Digamos que la mediación tecnológica contempla tres perspectivas. La primera perspectiva que vamos a hablar es la
propuesta tecnológica del aprendizaje. ¿Qué significa? Significa que es un sistema de instrucción eficiente que aporta información pertinente para saber si se logró los objetivos del aprendizaje. En este proceso, la autoevaluación. El segundo aspecto es la propuesta tecnológica basada en los medios. Hemos hablado de la propuesta basada en el aprendizaje, ahora basada en los medios, y ahí estamos hablando de esa ayuda y que reconstruye estrategias de aprendizaje, que diseña y que codiseña procesos educativos y presenta de una u otra manera adecuadamente la información en base a un punto anterior. O sea, la propuesta tecnológica basada en los medios lo que nos ayuda es a construir, reconstruir todos estos procesos y a diseñar y codiseñar los procesos educativos. Y finalmente la propuesta tecnológica tiene un carácter de metacognitivo, o sea, va más allá de la cognitividad meramente dicha. Significa que tiene orientaciones auxiliares del proceso educativo dirigidas ¿a qué? A utilizar los medios y recursos, a aprender, a lograr eficiencia del uso del material diseñado y máximo desarrollo de las tareas de aprendizaje y finalmente desarrollo creativo. Entonces, esta metacognición del proceso tecnológico lo que nos está ayudando es hacer, en síntesis, una mayor facilidad de procesos intelectuales que se van construyendo y reconstruyendo a partir de el desarrollo de las tareas que que ejecutamos con los chicos y de una u otra manera de poner en funciones el desarrollo creativo y práctico de la enseñanza. Veamos entonces qué es la cognición y ya vamos por ahí tratando la manera de ir planteando algunos elementos más concretos. ¿Qué significa cognición? La cognición, primero, es una capacidad. O sea, el ser humano tiene una capacidad cognitiva, significa que tiene una capacidad para poder hacer algo. ¿Capacidad para qué? Capacidad para procesar, no solamente información, sino también para procesar experiencias, situaciones, dinámicas. Esa capacidad de procesar también implica la capacidad de percibir, de entender, de recibir, de saber que está sucediendo algo, porque muchísimas veces el acto educativo pareciera que no le permite al estudiante entender que pasa algo y el docente tampoco está consciente de que está pasando algo con el estudiante. Esos saberes adquiridos que de una u otra manera están ahí, latentes, que son saberes adquiridos conscientes o inconscientemente, que se dan de manera directa o indirecta a través de la interacción social o a través de otros procesos educativos, que de una u otra manera representan entonces respuestas y que finalmente representan una interpretación subjetiva de la realidad. Entonces la cognición procesa, percibe saberes adquiridos, da respuestas a esas dinámicas, a esos saberes, y desarrolla un proceso de interpretación subjetiva que lo incorpora y que lo lleva hacia su propia dinámica de interacción interna, que le da también una significancia y un sentido al aprendizaje. De ahí que el aprendizaje, desde el campo cognitivo, desde esa capacidad cognitiva que los seres humanos tenemos, no es ni lineal, ni es único, ni es estándar. Miren que aquí estoy lanzando ya un cuestionamiento muy fuerte hacia esa idea muy desarrollista del concepto de la estandarización. Pensar que el conocimiento está enlatado, está enmarcado en una situación, sería negar que tenemos esa capacidad cognitiva y que esa cognitividad no solamente se aprovecha de los saberes adquiridos y vividos en el pasado o en unas situaciones en particular, sino que también hace una interpretación y reinterpretación subjetiva de la realidad, lo cual
definitivamente rompe con esa idea de estandarización unilineal que pareciera que da las cosas como hechas. ¿Qué elementos participan entonces en esta cognición, en esta capacidad cognitiva? Pues participa la percepción, participa la atención, la memoria, entendiendo a la memoria como esa capacidad de capturar información y retenerla a corto, mediano y largo plazo, la inteligencia, el razonamiento y el lenguaje. Son estos elementos que están implicados en la cognición, que también participan y que forman parte de este proceso que estamos desarrollando. ¿Cuál es el conflicto entonces cognitivo que se genera en el proceso educativo? Y en esa relación profesor como mediador y técnicas y preguntas. Bueno, ese conflicto cognitivo, primer aspecto es que establece que está dado en la estabilidad de la estructura cognitiva. O sea, el primer aspecto es que uno de los grandes conflictos que vivimos como mediadores educativos es que tenemos que garantizar que hay una estabilidad de estructura cognitiva. Que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un marco referencial que dé estabilidad al conocimiento y que dé claridad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto pasa muchísimas veces. A veces como maestros no somos estables y variamos y cambiamos. Y los estudiantes sienten que el proceso cognitivo no es estable, sino que es disfuncional y que de una u otra manera no les está garantizando un puerto seguro donde ellos llegan y entienden el proceso de enseñanza. ¿Qué genera esa inestabilidad del proceso de la estructura cognitiva? Pues lógicamente genera una inestabilidad en la estructura del alumno. Si un estudiante siente que el proceso de enseñanza-aprendizaje es discontinuo, que de una manera no tiene un marco referencial donde exista una dinámica, si no bien cierto, no rígida, pero sí clara, lo que va a haber es una inestabilidad. Una estabilidad que va a requerir que el maestro constantemente esté generando equilibración nuevamente. O sea, el proceso de equilibración, que es el proceso de reír adaptando, reír organizando, reír formulando los procesos. De ahí que la estabilidad de la estructura cognitiva está muy de la mano también con la capacidad que el maestro tenga de desarrollar procesos y acciones de equilibración. Miren que este concepto de la equilibración en materia educativa es nuevo, digamos, porque al final pareciera que el maestro tiene que ir generando constantemente procesos de adaptación y readaptación del proceso que está desarrollando. Y ese proceso de equilibración lo que nos está indicando es cómo reorganizamos y reorientamos los procesos. Muchísimas veces el maestro tiene una idea, digamos, establecida sobre lo que debería ser el proceso de enseñanza-aprendizaje y resulta que no pasa así, que hay toda una dinámica que se sale de su control y que nuevamente tiene que equilibrarlo. Y que esta es una realidad que no está ajena al proceso y que está muy centrado en el concepto de la apropiación de nuevos conocimientos. Cada vez que hay una apropiación de nuevos conocimientos, cada vez que hay un proceso de nuevos conocimientos, el maestro tiene que volver a hacer un proceso de equilibración para poder establecer estabilidad en la estructura cognitiva del estudiante. Miren que este es como un sub y baja que va y que alcanzas un punto y luego vuelves a bajar y vuelves a subir. Y eso es el proceso y eso lógicamente es a lo que vamos a llamar el conflicto cognitivo, ¿verdad? Es lo que vamos a llamar el conflicto cognitivo y eso es lo que le vamos a poner atención en el proceso de mediación pedagógica que estemos desarrollando. ¿Cuál es el papel entonces del profesor en el trabajo de la virtualidad? Bueno, el primero es que tiene que ser un mediador. El segundo es que debe presentarse a los estudiantes siempre una pregunta problematizadora. Más que dar una respuesta, más que dar un elemento ya dado, siempre pregunta. Eso es clave.
Preguntar al estudiante es un elemento fundamental. Cuando tú empiezas tu curso y empiezas preguntando y empiezas haciendo cuestionamientos, provocas al estudiante. Y la primera elemento es cómo presentamos a los estudiantes una pregunta que lo problematice, pero que lo sea provocadora para él. El otro elemento es que el docente debe tener siempre claro que debe de considerar estrategias que fomenten el pensamiento. Estrategias que fomenten el pensamiento creativo, el pensamiento problematizador. Que establezca retos y que ponga consignas a qué vamos a alcanzar. Un maestro que está constantemente retando a sus estudiantes, que está constantemente provocando a sus estudiantes, genera una dinámica de interacción, de equilibración constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, construir una justificación del proceso que se realizó. Tratar la manera que conjuntamente con los estudiantes tratar de construir una justificación de este proceso que estamos desarrollando. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es valioso desarrollar este proceso? ¿Por qué se justifica este proceso? ¿Verdad? Eso es un elemento clave, porque en la justificación del proceso el estudiante encuentra lo que le llamaríamos el sentido de la enseñanza. Muchísimas veces, como mediadores educativos, tenemos que estar constantemente justificando el proceso de manera proactiva, de manera que el estudiante descubra por qué es fundamental lo que estamos desarrollando. Y eso solo se hace en un acto de construcción y desconstrucción de conocimiento, pero fundamentalmente en un acto dinámico de educación. Un acto dinámico de educación que va y viene y que desarrolla nuevamente, como lo vamos a recordar, esta habilidad de la estructura cognitiva. Esta habilidad que se centra en la apreciación de esos nuevos conocimientos que nos plantean retos y que permiten experimentar equilibración permanente en los procesos de los estudiantes y que desarrollan en el estudiante una sensación de estabilidad y no de inestabilidad en la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos esto porque creo que esto es fundamental en lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las habilidades de pensamiento que se van a desarrollar? Por ejemplo, el indicar, el exponer, el proponer, el revisar y el cuestionar. Indicar elementos, exponer aspectos, proponer ideas nuevas, revisar las ideas que tenemos y reacondicionarlas y cuestionarlas, que eso es fundamental. El proceso de cuestionamiento del conocimiento es un elemento clave. Si tú no cuestionas el conocimiento, no vas a poder tener la posibilidad de revertir o rehacer el propio conocimiento. ¿Y cuáles son las estrategias que debemos de usar como docentes en este proceso de enseñanza-aprendizaje altamente mediado? Pues tenemos que utilizar la motivación. Una motivación que es intrínseca y extrínseca y que está basada en motivar la atención del estudiante, en despertar esa intención del conocimiento y estar ávido por lo que está viniendo. Verificar. Una estrategia es verificar constantemente el conocimiento, revisarlo. Si lo que estamos hablando es real. Yo le decía hace algún tiempo a unos estudiantes, ¿y qué saben si yo soy realmente la persona que soy el profesor y de repente no soy el profesor, sino que alguien me pidió a mí que hiciera como profesor? ¿Cómo ustedes verifican ese conocimiento? ¿Cómo saben ustedes si lo que yo les estoy enseñando es verdad o es mentira? Esas preguntas muchas veces hay que hacérselas al estudiante, porque el estudiante da como dado el conocimiento y no cuestiona. ¿Por qué? Porque tampoco el maestro permite el cuestionamiento. Y finalmente, animar. ¿Qué es animar? Animar es motivar, animar es lanzar brazos de acercamiento, es
reequilibrar, y nuevamente ese proceso de equilibración, me encanta el concepto, de volver otra vez a reincorporar al estudiante en este proceso de enseñanza-aprendizaje que se está desarrollando. Bueno, cerremos este punto diciendo entonces que vamos a activar el proceso mental a través de las habilidades del pensamiento, que vamos a influir en la actividad intelectual del estudiante a través de las estrategias, y que junto a las habilidades de pensamiento con las estrategias lo que queremos generar es un proceso, digamos, virtuoso del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el papel del mediador educativo, en este caso el docente, va a ser generar estos procesos de enseñanza-aprendizaje que van a de una u otra manera a resolver este conflicto cognitivo que se da en el mediador con sus estudiantes, en las técnicas y las preguntas que se utilizan muchas veces para el proceso enseñanza-aprendizaje. Bien, esto, digamos, es un aspecto fundamental que tenemos que tener bien presente y que de una u otra manera nos está permitiendo un entendimiento cada vez mayor de lo que es la mediación pedagógica y sobre los procesos que la mediación pedagógica debe desarrollar. El último aspecto que vamos a trabajar, y yo creo que ya estamos aquí en el tiempo, es y vamos a dejarlo solo planteado para que mañana que volvamos a tener la plática lo podamos seguir profundizando, es lo que le llamamos la pedagogía de la pregunta. ¿Qué es la pedagogía de la pregunta? No es ni más ni menos que un método tan antiguo pero tan profundo y tan actual que es el método socrático. ¿Y ese método socrático en qué consiste? Bueno, consiste en realizar una serie de preguntas y respuestas que conllevan hallar definiciones que pueden considerarse universales que den luz al conocimiento. Esto era lo que Sócrates en algún momento le llamó la mayéutica, que era la construcción del conocimiento a partir de la pregunta. Y en la mayéutica lo que generas es no respuestas, sino preguntas sobre preguntas, y el proceso de enseñanza-aprendizaje debería ser siempre una pedagogía de la pregunta. Preguntas que pueden ser irónicas, como preguntas que tienen un interés de confundir y hacer caer en la contradicción. Eso es fundamental. Preguntas que generen la ironía y que permitan al estudiante contradecirse y a la vez entrar en dilemas. Preguntas que pueden reconocer su ignorancia, hacer notar verdades que llevan en sí sus respuestas. A veces las respuestas están tan cerca, son tan claras, pero no las vemos. Y muchas veces a nuestros chicos les pasa eso. Tienen la respuesta, pero no la ven. Y están esperando que el maestro les dé la respuesta. Y el maestro rápidamente quiere dar la respuesta y no quiere provocar esa búsqueda para reconocer la ignorancia que se tiene sobre la posibilidad de cambiar. Y finalmente la reflexión y el pensamiento racionalmente articulado, que de una u otra manera lo que nos va a permitir estas preguntas para reconocer la reflexión es generar un pensamiento racional articulado. Bien, lo vamos a dejar el día de hoy ahí.